Bien, ya estamos transmitiendo en vivo. En este instante le está llegando a los usuarios de Facebook, de las distintas plataformas a través de las que transmitimos nuestros programas, como Un Viernes Más. Está también la plataforma de Entre Líneas. Está esta nueva plataforma que establecimos, el fanpage Alex Bible. Ya se comienzan a sumar nuestros amigos que estaban atentos a esta transmisión que vamos a realizar en el día de hoy, de este programa que hemos decidido llamar Sin Excusas. En definitiva, hay una frase maravillosa que yo siempre rescato, que es de Paulo Freire, un tremendo educador, que dice: sería en verdad una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollasen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias sociales en forma crítica. Eso lo dijo Paulo Freire y es una de las frases que a mí me fascinan y me apasionan. Es por eso que creamos este espacio Sin Excusas. Es una oportunidad sin precedentes para retomar las riendas de nuestro país hacia rumbos más equitativos, justos y dignos. Depende de cada uno de los habitantes de este sector del planeta. En definitiva, la idea de Sin Excusas es que usted no tenga más excusas para no participar en política. La política no es mala, la política es necesaria. Hay malos políticos y buenos políticos. Lo que pasa es que los buenos políticos no los hemos encontrado aún. El estallido social generó una situación política importante en el país. Este estallido que hablan como el estallido, pero que en realidad, como escuchaba una abogada hace muy poco, no es un estallido, sino que era el inicio de una revolución. ¿Okay? Una revolución que venía a instalarse, una rebelión que venía a instalarse a propósito de la injusticia, de la inequidad, a propósito del sistema público de salud, de educación, que en ese momento, cuando estalla y se organiza la sociedad, yo hice un video que tuvo una tremenda viralización, alcanzó más de 1 millón de visitas o de viewers o de espectadores, y que tenía que ver con esta duda que me quedó cuando los señores políticos firmaron entre gallos y medianoche un acuerdo de paz y por una nueva constitución. Y yo hice la pregunta en este video: ¿cómo estos mismos políticos que hace 30 años que nos vienen poniendo aquello en el ojo, se arrogan el derecho o la obligación política de hacerse cargo de construir ellos una nueva constitución? Y el pueblo estaba constitución, asamblea constituyente ahora, y de repente nos tiran este balde de agua fría estos señores que no tienen ninguna necesidad, porque nosotros, los votantes, les quitamos todas las necesidades que ellos podían tener. Si tenían necesidades de alimentos, se las quitamos. Si tenían necesidades de tener a sus hijos en colegios particulares, se las quitamos. Le quitamos la necesidad de tener una atención médica decente en clínicas bien instaladas. ¿Por qué? Porque los elevamos de ganar 400, 500, 700 mil pesos a ganar 20, 30, 40 millones de pesos mensuales. Ese video se hizo viral en las redes sociales y entramos a empezar a tomarle el cuento a esto de, en realidad vamos a tener una nueva constitución que va a estar dirigida por los políticos. No habrá una cuestión de trampa en aquello. En CIPER, en el espacio ciperchile.cl, el 18 de noviembre, a 3 días de haberse firmado este acuerdo, 262 profesores y profesoras de Derecho y Ciencia Política escribieron la siguiente carta con el título: El Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución no es una trampa. Y dijeron, entre las cosas que mencionan: mediante esta declaración manifestamos nuestro apoyo al Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución alcanzado por los distintos sectores políticos el viernes pasado. Estamos conscientes de que fue producto de un acuerdo en que todas las posiciones debieron ceder, y manifiestan como 7 puntos. Yo voy a destacar algunos donde dicen que en Chile ninguna constitución ha sido el producto de la voluntad del pueblo. Dicen, en segundo lugar, que rompiendo con una barrera que hasta hace muy poco parecía infranqueable, el sistema político ha llegado a un acuerdo que nos permite liberarnos de la Constitución de 1980. En tercer punto dicen, hoy en una oportunidad frágil
frágil e inédita que no podemos desperdiciar. Tenemos el deber de abrir de par en par esa puerta que ha estado cerrada por décadas, pero realmente se está abriendo la puerta a tener una nueva constitución que tenga directa relación con una asamblea constituyente, con el poder originario constituyente de nosotros. Nosotros, los ciudadanos, somos la asamblea. Y me llamó mucho la atención porque enseguida de esto apareció en la opinión ciudadana de las redes sociales, en la opinión ciudadana de las redes sociales, apareció una mujer, una chilena, que les quiero presentar en este minuto y que nos va a acompañar para dilucidar esto de si hay trampa o no hay trampa. Ella es Abril Santamaría, quien se une en este minuto. Bienvenida, Abril, un abrazo cariñoso a través de esta cosa virtual. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Alex? Aquí estamos. Bien, aquí con esta duda en que se discute, entre algunos amigos discuten, no, pero es que tenemos hoja en blanco, por lo que dicen estos profesores, tenemos hoja en blanco, vamos realmente a poder crear una constitución desde la asamblea. Es tan así, y te destaco a ti como la ciudadana chilena perfecta, porque por curiosidad que deberíamos tener todos los chilenos, te pusiste a investigar si es que habían trampa en esto, que si iba a ser realmente una convención desde el poder constituyente originario y si iba a ser, íbamos a tener esta hoja en blanco o no. Cuéntanos qué descubriste, Abril. Sí, mira, lo primero es que el Acuerdo por la Paz dejó cosas muy simples estipuladas, muy, muy simples. Así que los profesores lo que hablaron ahí, en realidad ellos ni siquiera se enteraron de la ley que salió después, porque recuerda que para poder hacer este plebiscito tuvieron que hacer una reforma al artículo 15 de la actual Constitución, ¿ya? Porque lo que buscaron era poder hacer un plebiscito, pero siempre bajo el alero de la actual Constitución. Eso es lo que buscaron. Y para poder hacer eso, tuvieron que llegar a un acuerdo, ¿sí? Y sacaron una reforma. En esta reforma está todas las claves de las trampas de las convenciones, tanto mixta como constitucional. Así que cuando esos profesores salieron defendiendo el Acuerdo por la Paz, todavía, por lo que yo entiendo, eso fue ¿cuántos días después? 3 días. 3 días después. Entonces ellos todavía no estaban al tanto de lo que iba a ocurrir después. Recuerda que dentro del acuerdo, si tú lo lees al final, dice que se iba a tomar una mesa técnica que iba a ser la que iba a crear esta nueva ley o los parámetros para poder que se les iba a colocar a las convenciones, ¿sí? Importante es que las personas que escuchen esto googleen un poquito y vean quiénes son los que integraron la mesa técnica. Y la mayoría son personas con conflictos de interés, como siempre en Chile, personas que están ahí no defendiendo los intereses de la ciudadanía, sino que de las grandes empresas, ¿ya? Eso es súper importante, lo pueden buscar en CIPER Chile, está la noticia y se llama, te lo leo al tiro, se llama Los vínculos con el poder político y empresarial de los miembros de la Comisión Técnica Constituyente. Pueden buscar la noticia y ahí se van a dar cuenta quiénes son los que escribieron las normas que tiene que seguir la Convención Mixta y la Convención Constitucional. Eso primero. Segundo, es súper importante que la gente entienda qué es lo que es el poder constituyente. ¿Sí? El poder constituyente originario del que se habla es el poder que tiene el pueblo para dictar una nueva constitución. Ese poder lo tienes tú, lo tengo yo, lo tiene mi mamá, tu mamá, mi vecina, toda la ciudadanía lo tiene. Esto no es exclusivo de la clase política, es de la ciudadanía, ¿ya? Y a esto, al poder constituyente se le deriva, se le clasifica de dos formas. Uno es derivado y originario. El originario es el que genera la ciudadanía, el pueblo en su conjunto, ¿sí? Y el derivado son los poderes, por ejemplo, como el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esos son los poderes derivados, ¿sí? Que es por donde nace, por lo demás, el Acuerdo por la Paz, ¿ya? Entonces, y la palabra lo dice, derivado, es algo que nace de otra cosa, no está por sobre. En el caso del originario, la palabra lo dice, es el origen. Entonces, el poder originario está por sobre el derivado, y eso es súper importante, ¿ya? Y como poder originario es ilimitado, o sea, no tiene límites, está sin limitaciones cuando tiene que definir los contenidos de una nueva constitución, no está limitado por normas. O sea, que cuando se genera una asamblea constituyente, porque por eso se habla de asamblea constituyente, esto de que te dicen que es semántica, que no se le colocó asamblea constituyente porque para que quedaran contentos, no sé, es mentira, porque
cuando hablamos de asamblea constituyente, hablamos de poder originario. ¿Sí? Y una asamblea constituyente como tal no tiene reglas. No le puedes colocar reglas ni limitaciones con anticipación, porque es soberana. Aclarando ese punto, Abril, o sea, ok, en la Asamblea Constituyente somos todos los ciudadanos y que estamos con este poder originario por sobre el poder constituido, porque en definitiva, esta Asamblea Constituyente es la que constituye el poder constituido, el que le da el voto y el que hace que esta clase política gobierne. Al hecho de ellos establecer las normas de cómo sería esta nueva constitución y cuáles serían los mecanismos, y crean este mecanismo de la convención mixta y crean este mecanismo de la convención constitucional, ¿cuál es la diferencia entre los dos o no hay ninguna diferencia? Sí, te lo indico al tiro, pero es súper importante aclarar una cosa, Alex. En el caso del poder, ponte tú el poder derivado, está limitado. O sea, el poder derivado igual podría hacer modificación a una nueva constitución, pero ellos están derivados de tal forma que, por ejemplo, hay cosas que para ellos son irreformables, ¿sí? Porque están obligados a lo que es la actual constitución, no pueden hacer cambios. El poder constituyente originario no está limitado, o sea, puede hacer cambios o las reformas estructurales que uno sí necesita. Esa es la diferencia entre uno y otro. Ahora, con respecto al acuerdo por la paz, que es lo que te explicaba, que es lo que se hizo en la reforma al capítulo 15, ellos pusieron reglas. Eso es súper importante primero aclarar. Dentro de las reglas, una de ellas que a mí me parece súper, súper grave y que nunca se habla, es que se estableció que la Corte Suprema podrá anular actos de los convencionales constitucionales que violen las reglas del proceso constituyente que ellos estipularon. ¿Sí? O sea, supongamos que cuando estén en la convención, ya sea mixta constitucional, antes de hablarte de cuál es la diferencia entre ellos, ponte tú que ellos hagan algo contrario, supongamos estamos hablando de las reglas del 2/3. Y ellos, por ejemplo, digan, no, nosotros, que es lo que dijo Atria, que una vez que lleguemos allá, nosotros nos vamos a tomar el poder constituyente original y vamos a colocar, no sé, nosotros la regla, podemos cambiar el quórum. No es así, porque si esto llegase a ocurrir, ellos dejaron establecido, acuérdate que esta mesa técnica, creado por mucha gente con conflictos de interés, protegiendo sus intereses, dejaron establecido que si eso ocurriera, que si se quisieran salir de los parámetros que ellos pusieron, dice que la Corte Suprema puede anular actos de la Convención Constitucional. Y eso es súper importante, ¿ya? Por otro lado, la otra regla que se dejó fue la regla del 2/3. ¿Sí? Y eso es súper importante porque supongamos que no lo hubieran puesto con anticipación, pero en la Asamblea Constituyente se llegaba al acuerdo de hacerlo con 2/3. Tú dices, bueno, ¿cuál es la diferencia entre que lo elijan ellos y que venga desde afuera? Es que eso demuestra soberanía. Ellos tienen que ser soberanos. Un poder soberano al rey, los súbditos no le pueden poner las reglas. ¿Me comprendes? Entonces el poder constituyente originario era el que se tenía que poner estas reglas. No puede venir de los súbditos, del poder derivado, el que le diga qué es lo que puede y no puede hacer. ¿Sí? Entonces está la regla de los 2/3. Está la regla de la elección que será a través del actual sistema de elecciones parlamentarias, que es el sistema DIJOM, en donde la gente pone la ficha y dice, no, si mira, si nosotros levantamos independientes, pero a la gente se le olvida que hay unos que son los dueños de las grandes empresas que creen que se van a quedar tranquilos, no vale levantar independientes. ¿Y cómo tú vas a hacer la diferencia de cuál es el independiente que está trabajando para la ciudadanía y del independiente que está trabajando para la clase económica? ¿Cuál es el independiente que al final del día, si no le envasan un poquito de plata, no va a cambiar de opinión después? Porque ellos no van mandatados, ellos una vez elegidos corren con colores propios. Entonces, bueno, por otro lado, es súper difícil que entren independientes teniendo una clase política que ya va muchos pasos más adelante, o sea, ellos ya partieron en la carrera. Claro. Entonces, ya por ahí tampoco está la ficha. Ahora, supongamos, Alex, que logremos que entren puro independiente y puro independiente es bueno. Este es un ejemplo. Supongamos que entran pura independiente buena, así pura gente buena y que trabaja por la ciudadanía, que sale desde las bases y que quiere hacer cambio. Supongamos que así. Te vuelvo a repetir lo que te acabo de leer. Mira, dejaron establecido que la Corte Suprema podrá anular actos de la Convención Constitucional que violen las reglas del proceso constituyente. O sea que aunque llenemos de constitucionales que sean súper, súper buenos y con buenas intenciones, no van a poder hacer nada de lo cual ya está dictaminado. Dentro de las otras reglas que pusieron, y es que la que pone la trampa más grande, es la ley 21.200 en el artículo 135, al final, donde se protegen los que son los TLC. Generalmente, a ti cuando tú hablas de esto, las personas que están de acuerdo con la Convención Constitucional, te dicen que esto se hizo para proteger los tratados de derechos humanos. No, es que eso se hizo para poder proteger
se protegen los tratados internacionales. Entonces te dicen, eso, dime. Dame un segundo ahí, ¿por qué? Porque este programa está orientado precisamente para la gente que le hace el quite o le quita el poto a la jeringa por la cosa técnica y el lenguaje técnico que tiene el nivel legal administrativo con que se escribe el país. Entonces, tú me estás diciendo, y esto es para aclarárselo a la gente que nos sigue, tengo que decir que estamos transmitiendo de manera simultánea con www.radiosantiagomagazine.top. Así que estamos llegando a harta gente en el día de hoy a través de diferentes plataformas. Y para toda esta gente que nos declaramos neófitos en materias de leyes y en materias de lenguaje técnico, en lo administrativo, jurídico administrativo, tú me estás diciendo que la ley 21.200 le va a prohibir a la asamblea a la opción que gane, sea mixta o sea constitucional, le va a prohibir tocar determinados temas que están actualmente en esta Constitución. Exacto, sí. Más allá de la Constitución, estamos hablando de los tratados de libre comercio, que son los que protegen en realidad el modelo que tenemos actualmente, que es lo que no nos permite tener una educación de calidad, ni salud, etcétera. ¿Y cómo lo dice expresamente? ¿Cómo lo descubriste tú que esta trampa estaba en este acuerdo a través de esta ley 21.200, Abril? Te la voy a buscar en línea. Oye, saludar mientras tanto a Sandra Verónica Rosa, que está, excelente tema, dice, para que la gente le quede claro lo que es la votación constituyente. Joana Ramírez también está conectada con nosotros, Sergio Martínez. Saludos para todos ellos, quienes están acompañándonos en esta transmisión tan interesante que nos va a permitir entender más los procesos en los que debiéramos todos, así como el Abril, tener un cierto dominio, tener una curiosidad, tener las ganas de querer saber cómo se administra políticamente un país y no dejarlo en manos de estos sátrapas que durante 30 años lo único que han hecho es abusar del pueblo, ese pueblo que se levantó un 18 de octubre y dijo, ya basta. Así que nuevamente nos están queriendo meter aquello en el ojo. Vamos ahora con la respuesta de Abril. En el artículo 135, donde se llaman las disposiciones especiales, recuerda que este artículo se generó, esta ley se generó única y exclusivamente para normar a estas asambleas, la Convención Mixta y la Constitucional, y dice que ellos deberán respetar las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, ¿ya? Entonces, cuando tú lees esto, ¿qué es lo que te dicen los que defienden las convenciones? Te dicen que esto ocurre porque se debía proteger los tratados de derechos humanos, ¿sí? El tema está, hay dos cosas aquí que cuestionarse. Uno, es que el rango constitucional de los tratados de derechos humanos ya están claros. No era necesario hacer esto. Ya estaba. Para las personas que entienden de derecho lo saben. Ya estaba. No había cómo, no era necesario hacer esta ley. Segundo, si los querían proteger, tuvieron que haber dejado estipulado que era para proteger los tratados de derechos humanos. Pudieron haberlo hecho, pero no lo hicieron, lo dejaron abierto, como ocurre con todas las leyes aquí en Chile, en donde dicen, pero no especifican, entonces de esa manera dejan abierta la cancha para que venga, es como que tú dejas tu casa con las ventanas abiertas. Entonces ahí entran todos los tratados de libre comercio, todos los tratados ratificados por Chile. Ahora, las personas dicen, bueno, ¿y qué tienen los tratados de libre comercio? Bueno, los tratados de libre comercio, en palabras súper simples, son acuerdos que garantizan los intereses patrimoniales de las transnacionales por sobre los intereses patrimoniales de un Estado. Y ahí nos incluye todo nuestros intereses patrimoniales. Hablamos de la riqueza del agua, la educación, de todo, o sea, incluye todo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la educación, las personas dicen, bueno, ¿y cómo atacan los TLC a la educación? Cuando hablamos de la educación, por ejemplo, en el holding de la educación privada, ellos tienen aseguradoras por detrás que fueron las que hicieron la inversión. Entonces, sí, ellas van a reclamar, si ponte tú el Estado afecta su negocio. Supongamos que no podemos tocar los tratados de libre comercio, entonces, ¿cómo ellos van a poder asegurar una educación de calidad, gratuita? Si hacen una educación de calidad y gratuita, va a afectar el negocio. Porque si tú tienes una educación de calidad y gratuita, ¿tú vas a estar pagando 300, 500, un millón de pesos? No. No, porque lo tienes. Es como la salud. ¿Por qué ¿por qué las personas se salen de FONASA y terminan en ISAPRE? ¿Por qué? Porque tienen una mejor atención, tienen una mejor
infraestructura tecnológica, tienen los mejores médicos, etcétera, Si esto etcétera. cambiara en la educación pública y tuviéramos una mejor salud pública y tuviéramos una mejor infraestructura, mejores médicos, mejor atención, rápida, igual que en una clínica, ¿tú seguirías pagando ISAPRE? No, obviamente que No. no. Entonces, Déjame decirte en ese punto que tú estás tocando, Abril, que una de las cosas que llamó mucho la atención de este video que yo hice el mismo día, posterior al día a la firma del acuerdo de paz y por la nueva constitución, y expliqué todas estas cosas en el buen chileno, con un lenguaje muy chileno, dije yo, es imposible que en este país cambien las cosas si es que no le creamos necesidades a los políticos. Vale decir, si el político está ganando 10, 20, 30 millones de pesos mensuales, el tipo no tiene ninguna necesidad. Por lo tanto, por ley y en esta asamblea constituyente podríamos cambiar esta plataforma, esta clase política e insertarla como un buen trabajador del sector público que gane un sueldo promedio del trabajador público, que se atienda en la salud pública, que sus hijos estudien en la educación pública y que utilicen el transporte público. Yo creo que esa es la única solución posible para que pero tengamos lo público en el nivel y en la calidad que todos los chilenos se merecen, ¿o no? pero es que aunque tú hoy les bajes el sueldo, no puede existir un servicio público de calidad en la medida que eso afecte los tratados. ¿Me comprende? Afecta a las Sí. transnacionales y sus negocios. Entonces, aunque nosotros los tengamos a ellos viviendo con 400 lucas, mientras no podamos tocar los tratados, no se va a poder hacer nada. Entonces, cuando tú ves un acuerdo por la paz, que después saca una ley, que salió después, una ley hecha por esta mesa técnica, creada por personas que están inmersas en estos derechos, en estos conflictos de interés, porque ellos trabajan en esa transnacional empresa o tienen inversión, etcétera, tú generas un panorama que para nosotros significa no recuperar nada. No recuperar el agua, no recuperar el cobre, no recuperar la educación, no recuperar la salud y menos ponerle fin a la FP. Olvídate de ponerle fin a la FP. Ok, antes de pasar a la FP, déjame decir, y tengo que hacerte esta pregunta. Si no vamos a lograr nada, porque van a estar todos estos tratados, van a estar amarrados por esta ley en que limita a las comisiones que van a crear la nueva constitución, ¿de qué nos sirve entonces la nueva constitución? Mira, te voy a leer lo que tú me acabas de decir, te voy a leer lo que escribió Luciana Giotto, que es economista y académica de la Universidad Nacional de San Martín de Buenos Aires. Ella lo dijo en el diario Universidad de Chile, dijo lo siguiente, te lo voy a leer porque yo lo encontré buenísimo. Dice, hay una intencionalidad política clara que es que se modifique lo menos posible de la estructura y el modelo económico. El modelo económico chileno está sustentado legalmente y judicialmente sobre la existencia de todos estos tratados que blindan el proceso de privatización, apertura económica y de desregulación. Si mantienen los tratados como un punto que no se discute, en definitiva, estás manteniendo la estructura de desigualdad de Chile. Si modificas la Constitución, pero no modificas los tratados, mantienes el modelo. ¿Me comprendes? Sí, Entonces, perfectamente bien. Perfectamente bien. Entonces ahora yo te quiero responder algo que tú me habías preguntado. ¿Cuál es la diferencia entre convención mixta y constitucional? La convención mixta está integrada por 50% de parlamentarios en ejercicio, que son los que conocemos hasta el día de hoy, más 50 personas electas. ¿Electas de dónde? El mismo acuerdo por la paz lo dice. Personas que van a ser electas bajo el actual sistema de elecciones parlamentarias. O sea, personas que van a salir desde partidos políticos o que sean independientes. Si cualquiera de ustedes se pone a estudiar ser independiente fácil, es difícil, necesitas plata. Solamente para poder hacer una campaña, tú necesitas plata. Y aunque la quieras hacer por internet, vas a tener que competir con estos que son grandísimos. Y aunque entren puro independiente, ya sabemos cuáles son las trabas. Y si ellos quieren romper con esto de los tratados de libre comercio, vuelvo a leer, va a entrar la Corte Suprema que va a anular actos de convención constitucional que violen las reglas del proceso constituyente. Entonces, mira, esto es súper redondito, si lo dejaron así, redondito, redondito. Entonces, mira, la convención constitucional está 100% electa. Va a tener paridad, entran los pueblos originarios. Se escucha súper bonito, pero va a ser 100% electa nuevamente a través de los partidos políticos. Nuevamente va a tener estas reglas, no va a poder tocar los tratados de libre comercio, que si tú no los tocas no cambias nada.
Nuevamente, si ellos llegan a tomarse atribuciones que no corresponden, vuelvo a leer. La Corte Suprema podrá anular actos de convención constitucional que violen las reglas del proceso constituyente. Entonces, si tú aceptas la convención mixta o aceptas la convención constitucional, la verdad es que los arreglos que se podrán hacer ahí va a ser estéticos, no van a ser mejor a los que hizo Lago. El único que aquí ha tenido derecho a tener una constitución bajo hoja en blanco y que se arrogó para sí, disculpa, el poder constituyente originario fue Pinochet. Él creó una constitución con lo que nosotros estamos pidiendo como ciudadanía. Y resulta que cuando él la creó solito, bajo 4 paredes, con unos cuantos acompañantes, y él hizo hoja en blanco, resulta que esa constitución hoy nadie la cuestiona. Pero si resulta que si queremos hacer una constitución abierta, con una ciudadanía que delibera, con una ciudadanía que se organiza y que crea condiciones que sean buenas para todos los que vivimos acá, resulta que es peligroso, resulta que es raro, resulta que no, que quizás, ¿qué va a salir de ahí? Pero cuando lo hizo él, ahí sí se acepta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo entiendo que la gente llega a un punto cuando tú has sido tan machacado en la vida que terminas aceptando lo que sea, pero tenemos que entender que estamos en un punto en donde ya nos damos cuenta que no estamos solos. No somos yo peleando, sino que habemos mucho. Y se demostró cuando ocurrió este despertar a través de toda la ciudadanía y donde empezamos a lograr cosas, por ejemplo, que hicieran este circo de asambleas que ellos inventaron, fue gracias a que la gente se levantó. Es un circo, nos quisieron callar y nos entregan esto que es malísimo. Ahora, mira, yo te mandé a ti un texto que me escribió un chico en mi página. A mí me gustaría que tú, por favor, me lo pudieras leer. ¿Es posible con tu super tu super voz en off? Mira, te lo voy a leer en 2 segundos. Déjame que estoy abriendo acá tu... Es de Marco A. Guerrero. Él siempre está defendiendo la Convención Constitucional y él hoy día dejó este texto en mi perfil, en mi página, y me gustaría que tú lo pudieras leer. Aquí lo tengo. ¿Qué es lo que te dicen? Es lo que te dicen todos los que defienden la Convención Constitucional. Por favor, quiero que lo leas. En este escenario, el proceso constitucional que se avisora, sin ser lo óptimo, lo que muchos quisiéramos es una posibilidad real de poder elaborar una constitución más inclusiva y democrática. Insisto, no es lo óptimo, pero es un avance. Surge de un acuerdo político que no incorporó al movimiento social, pero en el esquema político actual era imposible que ello ocurriese. Contiene formas de participación ciudadana, restringidas, pero por primera vez en la historia de Chile las tiene. Finalmente, la historia determinará si este proceso es un avance o un retroceso para el movimiento popular. Pero hablar de traición me parece una acusación demasiado grave y ligera. Es como peor en nada, ¿no? Sí, pero si tú te fijas, esto es como decir, mira, yo sé que me van a dar veneno, yo sé que voy a morir no sé cuándo. La historia me dirá si muero a los 5 días, a los 20 días o si muero en un mes más. Sé que es veneno, pero peor es nada, ¿cierto? Y nosotros no tenemos que esperar que la historia nos diga si esto es claro. Esto es súper claro, como lo que dijo, lo que te acabo de leer, lo que dijo Luciana Giotto, esta economista, que fue clara. Si modifican la Constitución, pero no modifican los tratados, mantienes el modelo. Entonces, la verdad, ¿cuál es la oportunidad? ¿Cuál es lo que peor es nada? ¿Cuál es el peor es nada? Si aquí hay es nada. O sea, no vamos a... La gente, ¿qué quiere? Mira, cuando tú quieres cambiar una constitución, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que tú crees, Alex, que la gente está buscando al cambiar una constitución? Lo que yo siento que nosotros estamos buscando, lo que estamos por la Asamblea Constituyente, es escribir un país más justo, más equitativo, más digno. Estamos ¿Pero pensando en qué? Pensando en el bien común. Pero tú estás pensando, por ejemplo, en la salud. En la salud, en la educación, en las oportunidades, en el salario mínimo, en las pensiones. Ya, nada de eso se puede hacer. ¿Me comprendes? No se puede. Dame un segundo. A los que nos están siguiendo, tomen nota de lo que está diciendo la Abril. Todo aquello por lo que nosotros estamos luchando, por una asamblea constituyente, por una nueva constitución, para hablar de tener una buena salud para todos, para tener una educación de calidad y gratuita para todos,
para tener sueldos dignos. Nada de eso vamos a poder hacer, Abril. No, ni siquiera eso, solamente, además fíjate que mira, que dice que mientras esté la convención constitucional o la mixta, la que esté ahí generando esa nueva constitución, que no va a ser para nada nueva, o sea, va a ser nueva entre comillas, porque va a seguir siendo lo mismo, manteniendo el modelo. Dice que el Congreso puede seguir legislando. ¿Qué significa que pueda seguir legislando? Que puede, por ejemplo, mientras acá están escribiendo leyes, que bueno, en realidad no van a ser ni leyes, pues está totalmente normado y regulado, el Congreso podría aprobar, por ejemplo, el TPP-11. Podría aprobar otros tratados de libre comercio. Tú no puedes tener, no, es que es absurdo, es amorfo, tener dos grupos generando leyes en simultáneo. ¿Me entiendes? Sí, la función de una asamblea constituyente como soberana es que mientras acá están legislando, el Congreso tiene que cesar, porque el Congreso no puede seguir generando leyes. Y eso ocurre en los países donde se genera una asamblea constituyente. Abril, o sea, le podemos decir a estos 262 profesores de Derecho y de Ciencia Política de que sí hay una trampa en este acuerdo por la paz y la nueva Constitución. Sí hay una trampa y todo aquello que soñamos, todo aquello que gritamos en algún minuto, Asamblea Constituyente, para mejorar todo aquello que necesite este país mejorarse, no lo vamos a lograr. Gracias. Gracias, Abril, por haber estado con nosotros. Otra cosa, quiero decir una cosita que me dijo una amiga, que yo te había comentado que yo quería decir acá. Mira, ella me dijo esto en la mañana. Me dijo, nosotros los chilenos miramos países desarrollados con admiración su alta calidad de vida. Estamos hablando de Estados Unidos, Australia, Canadá, Alemania, los alemanes, los chinos, etcétera, ¿ya? Pero olvidamos el saqueo a toda nuestra América Latina que les brinda esa alta calidad de vida a esos países. Ellos vienen acá, sacan nuestros minerales y viven cómodamente llenos de beneficios, mientras nosotros no tenemos ninguna garantía y nos dejan el daño ambiental, el hoyo. Y esto es súper cierto. Entonces, si nosotros no frenamos estos tratados, nosotros jamás vamos a poder vivir como a los que miramos. Y ellos no viven mejor porque son más ricos, ellos viven mejor porque se llevan nuestras riquezas. Y eso va a cambiar en la medida que hagamos una asamblea constituyente que nos garantice generar un mejor país y no seguir con lo mismo que tenemos actualmente. Oye, gracias, Abril, por haber estado con nosotros. La gente está fascinada con el tema. Yo creo que vamos a tener que repetirlo más adelante para poder ir viendo otras cosas, como por ejemplo, de que van a chutear el plebiscito de octubre por una cuestión de sanitización o de preservar la salud de las personas. Entonces te voy a invitar nuevamente, espero que la ley de inteligencia. La ley de inteligencia, la gente tiene que averiguar qué es lo que es la ley de inteligencia. Esa ley está ahora camuflada, la están tapando con el tema del 10%. Ahora, yo quiero finalizar invitando a lo siguiente. Si nosotros no estamos dispuestos a aceptar que no nos den el 10%, y la gente dice, si no nos dan el 10%, vamos a dejar la batalla, vamos a dejar la escoba, esto no se va a quedar así. ¿Por qué? Entonces, cuando las personas tú le hablas de la CC y la mixta, te dicen, bueno, pero es lo que hay, aprovechemos, peor es nada. Pero ¿por qué ahí sí podemos aprovechar? ¿Y qué pasa si los políticos no nos dan el 10%? Vamos a decir, bueno, es lo que hay, es lo que nos dieron, pues no nos dieron el 10%, entonces, bueno, quedémonos sin esa plata. No, pues la vamos a pelear. ¿Y por qué mejor no peleamos por mejorar nuestro país, recuperar nuestras riquezas, tener mejores trabajos? Nosotros podríamos ser productores. Entonces, el tema está en que tenemos que saber dónde luchamos. Y la única forma es organizándonos y dejar de aceptar los chanchullos. Y si Atria, si Extingo, a ti te dicen que la convención constitucional es buena, tienes que ver más allá de lo que miras o mirar más allá de lo que ves y fijarte que ellos tienen intenciones políticas de por medio. Ellos ya se están hablando de candidatear. Hay uno que armaste un partido político. O sea, es parte de esta trampa. Aquí nosotros, esto es súper simple. Lo único que se ven afectados con lo que ocurre en el país somos la ciudadanía. Porque ellos con su súper sueldo jamás se van a ver afectados. Para ellos la educación es como gratis, porque con un sueldo que ellos tienen es como pagar nada. O sea, para mí pagar 300 lucas en educación, yo quedo pata. Pero ellos pagan 1 millón, 2 millones, 3 millones y no les significa nada. Entonces tenemos que actuar. Ellos nadan en la piscina del tío rico, MacPato. Gracias, Abril, por haber estado con nosotros. Te vamos a invitar nuevamente porque resulta muy, muy gratificante ver a una chilena de clase media que investiga, que se educa, porque ya se cansó
de como muchos chilenos, de que le sigan poniendo aquello en el ojo. Gracias, Abril. Ya, pues. Bueno, al revisar hay algunos comentarios. Chile, el país con más TLC del mundo. Cristian dice, terrible, terrible la situación que estamos entendiendo. Chile vendido a los extranjeros. La Alex Salazar nos dice, excelente programa, Alex, gracias. Lo mismo nos dice Pancho desde Paine, dice, excelente forma de educar, amigo, perfecto. Para eso estamos. Saludamos a Charlotte Cerda, que también lo está viendo. Ok, tenemos mucha gente conectada en distintas plataformas. Estamos transmitiendo en conjunto con Santiago Magazine.top, para que la gente se vaya definitivamente enterando de esto. Y vamos a saludar a esta hora de la noche, vamos a saludar a nuestro próximo invitado, que tiene mucho que ver con lo último que estaba hablando Abril. Él es nada menos que Rafael Urriola, economista de la Universidad de Chile y magíster en Economía Pública. Bienvenido, mi estimado Rafael, qué gusto tenerte de nuevo con nosotros. Bueno, muy buenas noches. Estaba escuchando atentamente lo que estaban hablando. Me pareció excelente, muy interesante. Oye, Rafael, antes que iniciemos el tema de revisar esto de esta ley que se va a firmar, ya que se da por hecho de que se va a firmar en el día de mañana, hay un audio que está recorriendo las redes sociales con una tesis, con una teoría que dice que lo que se está pretendiendo, y curiosamente las informaciones hoy día de la televisión abierta apuntan hacia allá, que va a haber una rápida mejora del COVID-19 en nuestro país, con el afán de terminar con el estado de excepción, con el estado de catástrofe, que al hacer esta movida el gobierno tendría todas las atribuciones para establecer el veto y retirar el proyecto del retiro de fondos de las AFP. Tú que eres más experto en esta materia, ¿es cierto aquel rumor? ¿Es posible que esa teoría realmente se llegará a concretar? Mira, yo en general estoy en contra de las teorías conspirativas, ¿ah? Es decir, vengan de donde vengan, no es mi estilo, me cuesta creerlo, a lo mejor soy de máxima ingenuidad, podríamos ser, pero la verdad es que no creo que una cosa de ese tipo vaya a pasar desapercibida para la gente, y si no hay elementos reales, la gente se va a dar cuenta que hay un intento completamente desproporcionado para evitar una elección que a todas luces tiene que realizarse cuanto antes. Es decir, ya está muy atrasado el proceso. Ahora, hay un dicho, Rafael, que dice, cuando el río suena, es porque piedras trae, ¿ok? Y me tinca a mí que desde ahí, en la página de la biobiochile.cl dice, la ministra vocero de gobierno, Carla Rubilar, se refirió a un posible veto de la moneda al proyecto de retiro del 10% de las AFP, sin descartar el uso de dicha herramienta. Y en sus palabras, dice, nunca el gobierno en ningún proyecto descarta a priori utilizar las herramientas que tiene. No obstante, estamos viendo cómo se desencadena el debate antes de finalmente tomar una decisión. Todas las herramientas sobre la mesa siempre están en todos y en cada uno de los proyectos de ley, afirmó Rubilar en medio de un punto de prensa. Entonces, si ya el gobierno está tirando a su vocera, porque aquí hay un manejo comunicacional que tiene que ver con eso, de poner en el tapete la palabra veto, es porque existe una clara posibilidad de, con no sé qué excusa, porque ya han lanzado al aire una cantidad de excusas impresionantes, que el terremoto económico, que es inconstitucional, que las atribuciones del presidente, etcétera, etcétera. Entonces, si yo establezco la palabra veto en el sistema comunicacional, en el radar, ¿cuánta posibilidad hay que el presidente haga uso de aquello si mañana en la votación es definitivamente aprobado el proyecto? Bueno, tal como tú dices, es decir, hay una posibilidad legal de que llama al veto, pero si ya las decisiones, las actitudes
han llevado a una caída tan estrepitosa de lo que había logrado recuperar el presidente en términos de apoyo de la opinión pública, evidentemente que un veto lo va a llevar al 8%, que fue su nivel menor, porque no está vetando solamente a una posición de la oposición, sino está vetando a gente incluso de los propios. Fíjate que el 82% de las personas, según una de las encuestas que circulan, están dispuestos a retirar los fondos. Si esa gente creyera que retirar los fondos es tan malo, no los retirarían. Pero sin embargo dicen, no, yo igual retiro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, sí, evidentemente que la propuesta no es tan mala, porque la proporción de personas que están dispuestas a retirar es muy alta. Si alguien creyera que se está perjudicando, no retira los fondos. Además, Rafael, tiene que ver mucho con, por ejemplo, la comparación de las propuestas. La propuesta económica que ofrece el gobierno de este préstamo blando, que llega a 800.000 personas según el cálculo de ellos mismos, del gobierno, y esta otra propuesta del retiro de los fondos que llega a 11 millones de chilenos. Esta disparidad y esta lucha por evitar que estos 38.000 millones de dólares salgan al mercado chileno y que tendrían un impacto, tengo entendido, así, a mero ojo de consumidor, tendrían un impacto directo en la economía nacional, local. ¿Cuál es esta resistencia tan grande entonces para la gente del gobierno de evitar que esto suceda y que una mayor cantidad de gente se vea beneficiada? Desde tu punto de vista y como magíster en administración pública y en planificación, ¿cuál podría ser la razón por la que nos encontramos con esta resistencia de parte del gobierno tan ardua y tan dura? Sí, Axel, el gran problema es de que no hay que ser magíster en nada para entender lo que está detrás de esto, porque es inaudito, es sumamente extraño la reacción que ha tenido el gran empresariado, porque para qué estamos con cosas, son ellos los que han sacado declaraciones, que están en todas las radios, están en todos los aparatos de televisión. Es decir, es el máximo gran empresariado que de repente les salió un amor especial por la clase media. Increíblemente, es decir, ellos dicen, no, si la AFP no están perdiendo nada, si nosotros no perdemos nada, si nosotros nos da lo mismo, pero es que es la clase media, un amor inaudito por la clase media, en circunstancias que cuando cada vez que se plantea algún aumento de los salarios, se oponen de manera brutal a todo tipo de aumento, es decir, ese amor especial que aparece de repente es bastante raro. Es decir, es bastante raro. Claro, es raro, pero hay varias otras cosas raras. Es decir, también dicen, no, que pague el Estado. Pues también es raro, porque normalmente una de las grandes cosas que ha defendido ese mismo grupo, esa élite empresarial, es de que hay que mantener una disciplina fiscal enorme. Es decir, fíjense, primero, raro que estén en favor de la clase media en circunstancias que no es lo normal. Y segundo, que ahora dicen, la AFP no me las toca, el Estado sí. Pero ¿cómo? Y si la política fiscal tiene que ser austera. Entonces, cuando dicen que pague el Estado, yo se lo escuché a Sutil esta mañana, el presidente de la CPC, ¿no? Sí. Y además decía, los fondos son bienes sagrados, suena raro eso. Pero ¿por qué tiene que pagar el Estado ahora? Pero lo que en el fondo es como ganar tiempo, es como el condenado a la silla eléctrica que coloca uno y otro argumento, leguleyo para postergar, porque en el fondo decir que tiene que pagar el Estado, claro, ahí hay otro proyecto, el proyecto de los impuestos de los superricos, y bueno, entonces están aceptando eso, porque si va a pagar el Estado, alguien tiene que financiar eso. Y entonces, si ellos dijeran, no, mire, ¿saben?
no le cobremos a la AFP porque nosotros, los súper ricos, vamos a poner, con un impuesto, vamos a poner la plata que se necesita. Si lo dijeran así, tendríamos que pensarlo, pero no es ni lo uno ni lo otro. Es decir, ese es el problema que está aquí planteado. Y por ahí aparece otro señor también del mismo grupo que plantea de que los peores problemas, hay una demonización, hay un dramatismo, es decir, hay la imagen de que después de este proyecto se acaba Chile, que volveremos a la época de la caverna. Pero sin embargo, gente como el alcalde Lavín, gente como el presidente de Renovación Nacional, es decir, la gente que se da cuenta de que en realidad Chile vive una situación de muchos conflictos, de muchas dificultades, de muchas desigualdades, es el momento de tratar de resolverlas. Y no de condenar a quienes pretenden mejorar en algo, aliviar en algo los problemas que tiene la población. Entonces, es muy rara la reacción empresarial, porque uno se imagina que el día después de la votación vamos a caer en un hoyo negro que se va al profundo, y no es así, porque Hay una, sin duda, hay una campaña del terror. Mira, quiero leer parte de lo que me mandó alguien a través del WhatsApp y que vamos a aprovechar de promocionar. Y después de que lea esto, quiero ver si podemos derribar algunos, para mí, mitos que se están presentando. Me enviaron esta invitación para unirme a la revista Primera Piedra, que está en Facebook. Todos la pueden seguir. En su editorial dice: el posible retiro de los fondos de propiedad de los afiliados desde las AFP remece al mundo empresarial porque es la fuente básica de créditos blandos para la concentración bruta del poder económico en Chile. Las gerencias de las AFP se han sacado la careta y han amenazado a los afiliados, augurando las peores calamidades. Es raro que quienes siempre se han opuesto en nombre de la libertad a que el Estado asuma decisiones por sobre las personas, ahora, en cambio, defienden que las AFPs, un ente privado, elitista y sesgado, asuman un rol paternalista sobre los fondos de las personas, que es un poco lo que Rafael nos estaba diciendo. Esta revista está en internet, esta es parte del editorial, vienen muchos artículos interesantes, que se llama La Primera Piedra. Traten de sumarse a ella para que vayan conociendo más cosas. Y con respecto a eso, el retiro de fondos, como se plantea, el retiro de estos $38.000 del sistema financiero que tienen las AFP, generalmente convertido en acciones, ¿provocaría efectivamente un terremoto en la economía nacional? Sí, yo creo que, mira, es bueno entrar también en esas aparentes definiciones técnicas que han entregado algunos economistas relacionados con el gran empresariado. Y la verdad es de que, sin entrar en tecnicismo, uno podría plantear varias cosas que son bastante simples de entender y que hacen absolutamente incomprensible la idea de que hubiese una caída de la situación económica o que entráramos en una situación de crisis mayor. La primera es de si a cualquier empresa, no me refiero a nada, a cualquier empresa y sobre todo a las grandes empresas, sácale tú el 10%. Y la verdad es de que esa empresa, porque le saquen el 10% de su funcionamiento, no deja de ser empresa, perdón, no deja de existir, no deja de poder seguir funcionando. Eso es lo primero, porque nadie está planteando más allá de eso. Es decir, solo estamos planteándonos de que un 10% de los retiros de las personas. Pero además,
el 10% de los retiros de las personas es menos del 10% de lo que es el negocio, lo que es. ¿Por qué? Porque primero no todos lo van a sacar. Segundo, porque quienes más tienen no pueden sacar el 10% porque tienen un tope que es de 150 UF. Y en suma, eso hace de que cuando más podría uno pensar de que se estarían en discusión 12.000 millones de dólares. ¿Y cuánto es lo que tienen las AFP en el mercado? Más de 200.000 millones de dólares. Por lo tanto, estamos hablando no ni siquiera del 10%, sino del 6%. Claro. ¿Qué industria de este nivel, por cierto, si uno le plantea de que tiene que liquidar el 6%, va a decir de que estamos en la calamidad más grande? Ninguna. Pero además, el negocio de la AFP no es el negocio de esas inversiones. Es el negocio de nosotros, es el negocio de nosotros quienes aportamos, quienes debiéramos estar preocupados de qué se hace con nuestros fondos. Somos los que ponemos la plata en la AFP. Porque la AFP, como ellos mismos lo dicen, ganan independientemente de que les vaya bien, mal, más o menos. Entonces es muy raro que haya tanta preocupación y tanta demonización del proyecto si se supone que ellos no pierden nada. Incluso como lo dijo el señor Larraín, dijo, pero si nosotros ganamos con esto, ¿qué pasa entonces? ¿Qué es lo que está detrás? Claro. Bien, hay una parte de lo que te quiero llevar, es que estuve escuchando a alguna gente que hacía cálculos y decía que este retiro afectaría la pensión entre 5.000 a 10.000 pesos. Hay varios memes que están circulando por ahí que decían, no vengan después a quejarse, que vayan a recibir una pensión de 115.000 pesos en vez de recibir una robusta pensión de 120.000 pesos por este retiro de fondo. ¿Es tan cierto, Rafael, de que en el proyecto a largo plazo, en la jubilación, este retiro de hoy día va a tener una incidencia muy pequeña en cuanto a la variación de la pensión que voy a recibir? Sí, eso ha sido aceptado incluso por los técnicos que defienden el sistema AFP. Es decir, la variación puede ser entre 5 y 20.000 pesos con el margen de retiro que se plantea ahora. Ahora dicen, sí, pero 20.000 pesos en 20 años es mucha plata. No, bueno, pero la verdad es de que es una variación muy mínima. Es decir, lo que está en discusión, si alguien quiere saberlo, es de que el sistema AFP no cumple su función principal, que es darle seguridad social a las personas que jubilan. Eso es todo, ese es el principal punto. Sí, ayer escuchaba al señor Briones en Canal 13 hablando, demonizando este proyecto, este retiro. Lo tildó de ser oportunista, lo tildó de ser populachero, y dijo una cosa que me llamó mucho la atención, que si bien es cierto, los otros paquetes de ayudas que ha establecido el gobierno no han llegado, algunos llegaron al 30% de las personas que se suponía debía abarcar, porque hay una serie de requisitos dentro de los paquetes que hacen que al final un 30% del 100 al que estaban destinados obtengan el beneficio, un 40% en otro de los beneficios. ¿Cómo? Y cuando le preguntan a él que cómo es posible que esto ocurra, él dice que lamentablemente que hay leyes que le impiden llegar al 100% de lo proyectado. Entonces mi pregunta para ti como economista, ¿cómo un ministro de Hacienda planifica un paquete de ayuda sin tener en cuenta las leyes que le van a hacer el cortapisa y no van a permitir que llegue al 100% de la gente para el cual este proyecto fue elaborado? Bueno, esa es ya es una constante.
en el gobierno, es decir, pero esto no lo digo yo, esto lo dice toda la población, es decir, uno ve las entrevistas que hacen los canales de televisión, dice, pero siempre hay letras chicas, ¿ah? Es que siempre hay letras chicas, y es que es verdad, siempre hay letras chicas. Es decir, a uno le dice, mire, usted va a recibir X cantidad, siempre y cuando, y en el siempre y cuando aparece por allá abajo, de que uno tiene que cumplir condiciones, exactamente, 20, 30 condiciones, estar inscrito en no sé dónde, pedir una petición a no sé quién, hacer un escrito, ahora se quiere que la gente haga un escrito, pero que realmente, es decir, ya se sabía, lo mostró el ministro Mañalich, de que las autoridades gubernamentales no conocen a la gente, bueno, siguen sin conocer a la gente, tampoco la conocen ni el presidente, ni el ministro Blumen, ni menos el ministro Briones, es decir, que no creo que lo más lejos que haya pasado Plaza Italia es a la FEN, pero es decir, no tienen idea, la gente no está en condiciones de hacer escritos, ni de ir a notarías, ni de... No, eso no es fácil. Y le advierto a los ministros y a todos que eso no es fácil no solo para los pobres, ¿ah? Eso no es fácil para nosotros mismos. Es decir, yo muchas veces cuando tengo que hacer un trámite me empiezo a enredar porque todas las cosas son complicadas. Todas. Sí. Todas. Yo creo que las complican, Rafael, precisamente para que la gente no trate de acceder al fondo y se quede con esta migaja que, en definitiva, hay una pregunta que es de clamor popular. De aprobarse esto mañana, ¿cuándo la gente va a tener acceso a ese 10% de retiro? Bueno, depende de dos cosas. Ya aquí son cosas formales. Una, si lo que aprueba el Senado es lo mismo que aprueba la Cámara de Diputados, en ese caso quedaría para la próxima semana la decisión, salvo que el gobierno establezca un veto, lo cual significa que al establecer el veto tiene que volverlo a plantear a la Cámara y al Senado y tendrán entonces el Senado que decir que no acepte el veto y en ese caso se hace una nueva votación y eso podría demorar 20 días. O sea, si el gobierno plantea un veto, atrasa 20 días el pago. Si no, podría estar la próxima semana, siempre y cuando sea similar a lo que aprobó la Cámara. Por eso que esta cosa que planteaba el senador Lagos Weber, el senador Lagos Weber, en la medida en que pretende incluir un tema de pago de impuestos, estaría retrasando el pago a la gente. Ese es el efecto más inmediato. Podemos conversar sobre si vale o no pagar los impuestos, pero lo concreto es que eso es un hecho real de que un cambio en el Senado retrasaría el pago a la gente. Si no, una vez que se aprueba el pago del 10%, según entiendo, tendría 12 montos y el primero tendría que ser pagado en 10 días y el otro la segunda parte en 30 días o algo así. Eso es lo que está en la discusión en este momento. Vamos a ir sobre el pago de impuestos que propone Lagos Weber, pero antes me gustaría, porque una de las promociones del programa que hice yo hoy día, es que yo les iba a contar a la gente quién dijo que las AFP es un sistema injusto y hay que cambiarlo. Dime si no te asombra, Rafael, que el expresidente Ricardo Lagos, que hizo una de las modificaciones a las AFP en beneficio de los dueños de las AFP, diga hoy día en un Twitter, que está aquí, ¿ok? Diga, las AFP se preocupan más de las utilidades de sus propietarios que de las pensiones de sus afiliados. Es un sistema injusto y hay que cambiarlo. No es una cuenta falsa, es una cuenta certificada.
¿no nos parece que se estará haciendo viejo y le estará tomando miedo al infierno como para hacer esta voltereta en su postura, Rafael? De verdad que me asombra. Pero sí, me asombra porque pero ni siquiera, es decir, es que ni siquiera la AFP son el directorio de la empresa de los grandes empresarios, entendámoslo así. Es decir, la AFP, ¿por qué tanta demonización de una ley que toca apenas el 10% y que no va a cambiar prácticamente nada desde el punto de vista del funcionamiento de la industria, como a ellos les gusta decir? ¿Por qué tanto? Y hay una sola explicación, que efectivamente la AFP tienen 200.000 millones de dólares a disposición. No quiero decir a libre disposición porque en términos económicos es demasiado, pero a disposición de las grandes empresas de Chile a tasas de interés que ellos pueden negociar siempre por debajo de lo que podría conseguir en otras circunstancias. Es el gran negocio de la AFP. Es decir, ni siquiera es el negocio de los dueños de la AFP, sino aquí estamos, el negocio de los dueños de las AFP. Es decir, el negocio de las grandes empresas de este país que mantienen el control de la riqueza. Recordemos que el 1% de la riqueza de este país, el 1% de los más ricos de este país se apoderan del 30% de la riqueza nacional cada año. Y por eso que la distribución del ingreso es tan desigual. Porque cada año, mientras todos los demás nos repartimos 70%, el 1% se reparte el 30%. Y eso cada año. ¿Y de dónde provienen los fondos y de dónde proviene eso? De la AFP, que les prestan plata a niveles muy baratos. ¿Y quién pierde? Los afiliados de la AFP, porque reciben intereses bajos. Podríamos estar en esta última reflexión que haces tú, podríamos estar justificando el temor de la derecha gobernante frente a este proyecto, este gran temor que está traspasado desde estas 7 familias que son las 7 familias dueñas de este país, porque Marcela Cubillo decía el domingo en el programa del 13, decía, esto es abrir una puerta. El tomar este 10% va a llevar a que se quieran modificar aún más a las AFPs y terminar destruyéndolas. ¿Será ese el gran temor? Porque en definitiva, tal como dijimos en la reunión pasada, las AFP no nacen para asegurarme la pensión, sino que nacen para que la industria en Chile tenga un capital con el que trabajar. Y esta industria, ya sabemos que pertenecen a 7 familias. ¿Podría ser este el gran temor de que el hecho de que le podamos mandar un mordisco a nuestros ahorros, quitarle estos 38.000 de sus garras, pudiera eventualmente significar una puerta que se abra a grandes modificaciones al sistema? Pero es necesario modificar las cosas que no funcionan. Es decir, eso me parece de perogrullo, es decir, es de toda lógica. Si la gente cree de que no tiene un sistema de pensiones útil, necesario, suficiente, hay que modificarlo y punto. Y eso no es un problema de AFP, no. Que alguien me diga de si el sistema es correcto y es útil y es suficiente. Que digan quiénes son. Es lo mismo que esta gente que dice, no, mantengamos la plata en el sistema, que esto es el 10%. Bueno, no lo retire. Así de simple. Y lo que yo le digo a la gente es de que quienes crean que este sistema es bueno, que mantengan en ese sistema, pero los demás tenemos que buscar un sistema justo, equitativo,
Es un sistema solidario, un sistema que permita realmente que uno obtenga pensiones razonables, porque nadie quiere tener pensiones por sobre lo que parece obvio, pero tampoco a los niveles actuales. Sí. Bueno, quiero agradecerte una vez más, Rafael, el tiempo que nos has dedicado. Es un programa, una muy buena instancia, dice Claudia Andrea Marchán, Denise Garrido, Pancho de Paine, que nos está viendo. No puedo creer que ningún político hable al respecto. Sandra Verónica Rosas dice, pero a estas alturas, Pancho, ¿quién les cree a los políticos? Creo que estamos haciendo una tremenda labor a través de crear estos espacios sin excusa. Tiene la idea de que ya la gente no tenga más excusas para quitarle el voto a la jeringa y empiece a tomar las riendas de cómo se administra la política y cómo se administra bien la política. Porque si no, siempre vamos a estar en manos de estos que se tiran a la piscina del pato, del tío rico, del tío rico MacPato, que son estos fondos públicos y ellos se tiran y nadan ahí mientras el resto mira y espera que se escape algún billetito y nos toque algo de esta repartija, como dijo alguien en nuestra historia. Rafael, gracias. Tus palabras al cierre. Muchas gracias, Alex. En realidad, sí, seguramente el tema seguirá vigente y lo que conviene es de ir aclarando estos terrores, estas ideas de terroristas de que después de esto se va a acabar el mundo. La verdad es de que no se va a acabar nada. Y tampoco para los otros que creen que con esto se derrotó el sistema, no, tampoco crean eso. Esto es un paso menor y hay otros pasos más importantes que probablemente se tengan que ver más con los criterios constitucionales que con este tipo de leyes que son muy coyunturales y determinadas más que todo por la pandemia y las circunstancias específicas. Así que ni lo uno ni lo otro. Una última cosita frente a lo que dijiste ahora con el tema con respecto a la institucionalidad. Hay algunos que se quejan de que el aprobar este 10%, yendo en contra del deseo del gobierno y de sus partidarios, es un atentado contra la institucionalidad. ¿Es tan así? Bueno, es que esto siempre ha sido así, quienes detentan el poder, cualquier cosa que les quite un poquito del poder, van a considerar que es un atentado no contra su poder, sino contra la institucionalidad, porque es lo que ellos defienden. Pero lo que está haciendo es de toda lógica democrática, porque si no, nunca nadie podría cambiar nada. Sí, exactamente. Bien, Rafael, gracias por tu tiempo de nuevo y espero que en otra oportunidad, cuando ya veamos qué es lo que pasó con el 10% y qué es lo que ocurrió con la economía chilena, podamos tener nuevamente la posibilidad de conversar. ¿Te parece? Por supuesto. Un saludo a todos y a todas. Gracias, Rafael. Y ahí estuvo con nosotros Rafael Urriola, economista de la Universidad de Chile y magíster en Economía Pública. Chicos, quienes han estado siguiéndonos por las distintas plataformas, quédense de 5 minutos, quédense que voy a compartir el sistema acá para mostrarles un video de 4 minutos que realizó la Fundación Sol para que ustedes sepan dónde van sus platas de las AFPs, dónde van sus platas. No hay excusa para no quedarse. Es un video bien interesante. Yo voy a poner aquí compartir pantalla, share screen. Ya me va a retar la Rusia, la Paulina Bañez, que me está viendo también. Me va a decir, estás mostrando toda tu pantalla. Ok, vamos a mostrar aquí entonces la carpeta. Ok, y nos vamos con este video. Lo ponemos acá para compartir. Escuchen atentamente este video. Actualmente, las AFP y compañías de seguro pagan 1 millón de pensiones de vejez y el 50% son menores a 150.000 pesos. Este valor sube a 204.000 con el aporte previsional solidario que entrega el Estado. Al echarle benzina al sistema, el 50% de las personas que cotizaron entre 30 y 35 años hoy obtienen una pensión autofinanciada menor a 300.000 pesos.
pero el salario mínimo es de 320.500 pesos. Después de casi 40 años de funcionamiento, ¿por qué se mantiene este sistema? ¿Quién está ganando? ¿AFP para quién? Parece que para las propias AFP, las compañías de seguro y los grupos económicos. Al 30 de junio de 2020, las AFP administran 201.000 millones de dólares, lo que equivale al 80% del Producto Interno Bruto de Chile. El 55% de este fondo de pensiones se invierte en nuestro país, 110.600 millones de dólares, y un 45% en el extranjero, 90.400 millones de dólares. ¿Dónde se invierten los recursos en Chile? 41.723 millones de dólares en deuda pública. Las AFP invierten principalmente en bonos de la Tesorería de la República, vale decir, que ayuda a financiar el endeudamiento del Estado. AFP invierten 39.293 millones de dólares en instituciones financieras. El 95% de ese monto es invertido en bonos y depósitos a plazo de los 8 bancos más grandes que operan en el país. Nadie sabe para quién trabaja. Por esas inversiones, los bancos pagan a los fondos de pensiones un interés real anual que no supera el 3%. Sin embargo, si usted como consumidor necesita un crédito de consumo, le cobrarán un interés de 20 o 30% al año. Vaya paradoja. Mientras tanto, actualmente, los bancos comerciales pueden financiarse con el Banco Central a una tasa de interés real de 0,5 anual. Las AFP invierten 24.724 millones de dólares en acciones y bonos de empresas, sociedades anónimas. Muchas de estas empresas han sido condenadas por prácticas antisindicales de colusión, evasión de impuestos, financiamiento ilegal de la política y daño al medio ambiente, y en esta crisis han suspendido contratos laborales. Finalmente, las AFP invierten 4.324 millones de dólares en fondos de inversión, fondos mutuos y fondos de inversión de capital de riesgo. 30 grupos económicos nacionales reciben 45.000 millones de dólares y 25 grupos económicos de capitales extranjeros que operan en Chile reciben 15.000 millones de dólares. Por ejemplo, el grupo Luxich recibe inversiones en 7 de sus empresas y el Banco de Chile por 8.295 millones de dólares, equivalente al 3,4% del Producto Interno Bruto de Chile. Este grupo compró empresas con pérdidas, como empresas zombies, para pagar menos impuestos. El holding Cencosud del grupo Goldman recibe 2.770 millones de dólares, lo cual equivale al 1,2% del Producto Interno Bruto de Chile. Algunas empresas de este holding durante la actual crisis inicialmente habían suspendido contratos de miles de trabajadores y repartido dividendos por el 80% de sus utilidades. Fumate recibe inversiones por 2.799 millones de dólares de los fondos de pensiones a través de 10 empresas, entre las que destaca CMPC, la cual se coludió por más de 10 años en el caso papel higiénico. El grupo Yergur recibe inversiones por 5.708 millones de dólares de los fondos de pensiones a través de 2 empresas, entre las que destaca el Banco BCI, el cual ha sido multado por acciones antisindicales. El grupo Sayé, dueño de Copesa, cuyo diario La Tercera diariamente dedica amplia cobertura para defender el sistema de AFP, recibe inversiones por 6.068 millones de dólares en empresas como SMU e Itaú Corbanca. Los grupos Luxich, Said, Sayé, Yarur, Mate, Polman, Angelini y Solari acumulan el 85% de los fondos de pensiones invertidos en grupos económicos de matriz nacional, con una cifra superior a los 37.000 millones de dólares. Incluso, hasta el actual presidente de la CPC, Juan Sutil, se beneficia con la inversión de las AFP en una de sus empresas, Coadra, la cual recibe 4,7 millones de dólares. El sistema de AFP no cumple el objetivo principal de un sistema de pensiones, pagar pensiones suficientes. Sin embargo, es el cajero automático de los grandes grupos económicos y un extraordinario negocio que entrega gigantescas tasas de rentabilidad para las propias AFP y las compañías de seguro. José Piñera, ministro del Trabajo y Previsión Social durante la dictadura y uno de los creadores del sistema de AFP, decía que el debate sobre las pensiones era la madre de todas las batallas. Estaba en lo cierto, es una discusión sobre el modelo y sobre el tipo de sociedad que queremos construir. Bueno, ahí estaba este video de la Fundación Sol. ¿Ya sabe usted dónde van sus ahorros? ¿Dónde van los ahorros de todos estos chilenos? Que significan un capital que es prácticamente 2/3 del PIB, del Producto Interno Bruto del país. 2/3. Es muchísima plata y que está repartida de esta manera, como tan bien lo ha presentado la Fundación Sol, transformando el trabajo. Quédense ahí atentos para
recordar y agendar. Chicos, les cuento que en la Rusia, la Paulina Mañer está haciendo un programa maravilloso los días martes en la Radio Galaxia. A las 12 del día, hoy estuvo Amy Winehouse. ¿Qué es lo entretenido de esto? Es que ustedes pueden ir a la página y escuchar todos los podcasts de cada martes. Mujeres poderosas. Y el viernes, por supuesto, tienen que seguirnos en esta misma plataforma con un viernes más. Contarles que el jueves también lo tienen que agendar, no se lo pierda, vamos a estar con mi hija, que armamos ahí un debate lingüístico, presidente o presidenta, qué es lo correcto, ¿ok? Vamos a discutir, ella le encanta llevarme la contraria, le encanta agendarme, padre e hija en agenda, ahora tengo que vivir agendado como es presidente del CIDARTE, entonces ya no tiene tiempo para el papá, así que no se lo pierdan. Va a estar entretenido por esta misma plataforma. Muchas gracias a los que estuvieron hoy día siguiendo esta presentación. Decirles que como hay varias plataformas, hay preguntas que no alcanzan a salir en esta, la plataforma principal. No puedo salir de esta cuestión allí. Espérate, dame un... Ahí sí. En esta... No quiere salir. Sálete, Sésamo. Ah, es que no se quería salir porque tengo que agradecerle a Felipe de www.lasate.cl. Él tiene una excelente oferta para todos aquellos quienes están creando sus emprendimientos. Ustedes pueden entrar a www.lasate.cl y generar su dominio gratis, ¿ok? Y por 9.990 pesos al mes tener correo de empresa. Es realmente extraordinario. Ahora sí, fin de la presentación y decirles, nos vamos a encontrar. Lo que les decía, hay una serie de otras plataformas por donde hay preguntas. Quedaron una serie de preguntas de Pancho, de la Sandita, de la Angélica Francino, de Paulo Vilches. Nos quedaron un montón de la Rusia, Paulina Mañer, un montón de preguntas que vamos a resolver el próximo martes. Vamos a tomar todas esas preguntas y les prometo que vamos a tener a alguien que nos pueda responder cada una de ellas. Muchas gracias por la sintonía. Recuerden, este es un espacio creado para que no tengan excusas para que empiecen a dirigir vuestro país y empiecen a participar en política, porque es la única manera. No podemos entregarle más el poder a estos sátrapas. Preparémonos nosotros en materia de política, que es la materia en cómo se administra una democracia. Bien, no tengo más excusas que decirle muchas gracias a todos por haber estado. Será hasta el próximo martes, si así el destino lo quiere. Chao, chicos.